Genial. Ya está todo, así que cuando quiere, puede Sí, comenzar. no, yo por las dudas, porque como recién son las 5, por ahí, para dar algún cachito más. Genial. Yo por ahora, acá para aceptar, no tengo nadie. Bien, bárbaro. Chicos, a ver, para hacer por ahí el tema un poco más fluido, le voy a pedir que vayan desbloqueando micrófonos. Tengo los micrófonos abiertos, ¿sí? Hola, hola, lo escucho un poco bajo. A ver, para que me acomodo. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, perfecto. Bárbaro, buenísimo. Chicos, a ver, bueno, ya estamos a muy pocos días del parcial. Me gustaría saber de lo que fueron leyendo de indivisión forzosa, más allá de todas las cuestiones que nosotros ya fuimos viendo, el tema de muros, fosos y cercos, si les ofreció alguna dificultad. ¿Cómo lo vieron? En esos casos no hay partición. No, estamos de acuerdo. En los condominios en división forzosa no va a existir partición. Eso queda clarísimo. La ley claramente establece, está prohibido, ¿bien? Y es una norma de orden público, o sea, no pueden las partes convenir algo distinto con respecto a la situación. Incluso con respecto a la propia naturaleza del muro. A lo que yo me refería particularmente, a medida que ustedes fueron leyendo, ¿sí? Con respecto a cómo están clasificados, cuándo el muro es medianero, me refiero a eso, qué dificultades o qué dudas les dejó. Chicos. Profesor, a mí más que nada me cuesta el tema del terreno, la división que se puede llegar a dar en el terreno donde se apoya, por ejemplo, la medianería y demás, eso me confunde a veces. Bueno, a ver, justamente porque ustedes los muros, ¿sí? Ustedes al momento de ver el muro, tienen que pensar que va a tener dos clasificaciones, ¿bien? Una clasificación va a ser desde el punto de vista físico, ¿bien? Y otra va a ser la calificación que se le va a dar desde el punto de vista jurídico, ¿bien? Al momento de que vos apoyás un muro, construís un muro, físicamente tenés dos maneras de hacerlo. Uno va a ser lindante, lo que se llama el muro lindero, que cómo se va a construir. Desde la línea divisoria, ¿bien? Hacia el terreno de quien lo construye. ¿Sí? También existe la posibilidad de quien cumple primero con la obligación de encerrarse, de cumplir con encerramiento forzoso, que opte por construir el muro encaballado. ¿Esto qué implica? Que el muro va a estar construido por partes iguales sobre la mitad sobre su terreno y la mitad sobre el colindante. ¿Bien? El muro va a estar apoyado sobre los dos terrenos. La duda que vos me estás planteando está relacionada al pago de la medianera, ¿verdad? ¿Constanza? Claro, sí, porque si el primero que construye toma terreno de la otra parte, ese juego por ahí me A ver, cuesta. primero, como está cumpliendo con una obligación que es recíproca, el primero que construye está facultado para apoyar la mitad del muro sobre el terreno contiguo. ¿Bien? Ahora, si así no lo hiciera y lo que hace es construirlo directamente sobre su terreno, bien, al cumplir con este encerramiento forzoso, ¿qué va a tener derecho a reclamar? Aparte de los cimientos y la construcción del muro, la mitad del valor del terreno que destinó a cumplir ¿qué? Con una obligación que estaba impuesta a los dos propietarios de los terrenos colindantes, ¿sí? Entonces, la diferencia en cuanto a lo que puede exigir al momento de cobrar la medianería va a estar dada justamente por eso. ¿Dónde se apoyó el terreno? Desde el punto de vista físico. ¿Sí? Creo que esa era la duda a donde apuntaba tu duda. Claro, Doctor, pero
Sí, los escucho, chicos. Doctor, yo sobre ese punto no entiendo No en qué... ¿Puedo hablar? Sí, te estoy escuchando. Sí. Por ejemplo, yo entendí bien cuál era el lindero, el encaballado, el contiguo, y ahí me hago lío cuando viene el medianero. ¿El medianero no sería encaballado o No, contiguo porque ¿qué también? ocurre? No, por eso, acá viene el tema y la cuestión de lo que ustedes tienen que entender. Ese no lo puedo ubicar en qué va. Lindero contiguo y encaballado son formas de calificar el muro desde el punto de vista físico, de cómo se construye, ¿bien? Y para tener en cuenta justamente por ahí lo que sea referencia Constanza. A ver, quien lo construye, qué puede llegar a reclamarle, o sea, cuáles son los montos que le va a reclamar al titular del inmueble colindante, ¿bien? Ahora, tenemos que entender lo siguiente, que esto es importante porque así lo establece el código, que el muro que se construye cumpliendo con el encerramiento forzoso, aquel que va a dividir dos heredades dentro del predio urbano, sus arrabales, ¿bien? Ese muro que cumple con esa obligación de cerramiento forzoso, desde el suelo hasta los 3 metros, va a ser medianero jurídicamente, ¿sí? Sin importar que quien lo construya, ¿bien?, lo haga a su propia costa, ¿sí? Ese muro va a ser considerado medianero, vuelvo a insistir, desde el suelo hasta los 3 metros de altura, ¿bien?, que es el cerramiento forzoso, porque está cumpliendo con una obligación impuesta por la ley. Ese muro, Ahora que ya de entiendo. por sí, desde su nacimiento, desde su principio de su construcción, va a ser medianero, lo que le va a otorgar es la facultad a quien lo construye de reclamarle al titular del inmueble colindante los gastos. ¿Bien? Desde el momento que empieza a cumplir con esa obligación. Volvemos a lo Profe, mismo. Sí. ¿Te claro, escucho? a mí me había quedado la duda que el muro de cerramiento forzoso, que es siempre medianero, lo construye uno de Exacto. los titulares, ¿no? Y el otro, o sea, el otro Sí, colindante, ¿lo adquiere por más que no le pague los gastos? O sea, va a estar en condominio por más que no le pague los gastos, le pasan 5 años, se prescribe, igualmente lo adquirió. Exacto. O tiene que sí o sí pagarle los gastos. O sea, es como una obligación entre ellos No, dos, no. pero por más que no le pague nada, va a A seguir ver, siendo de él, ¿o No, no? te entiendo. A ver, te entiendo dónde se te genera la duda. Claro. El muro va a ser medianero y va a estar en condominio. Indistintamente, como vos bien planteás, que lo pague o no lo pague. ¿Sí? Ah, bien, bien, perfecto. Y doctor, ¿Sí? después tiene la persona que lo Sí. construyó 5 años para reclamarle, pero bueno, eso ya es como aparte, digamos, ¿Desde qué momento tiene esos 5 años? desde que lo ¿Desde cuándo construye, se computan? desde que se Desde construye. que comienza a construirlo. A construir, sí, 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 bien, desde que comienza. desde que comienza. Exacto, bien. Y es el plazo Y de 5 años porque no hay un plazo específico establecido para esta acción, por lo cual vamos al plazo genérico claro. que prevé el Y código. me había Ténganlo quedado la presente duda eso. en el caso de el muro de levantamiento, de enterramiento, vio que son también 5 años para Sí, reclamarle desde que hace la utilización efectiva, pero para que después o sea, el que no sí. construyó, el que está utilizándolo, para adquirirlo tienen que pasar 20 años. Ujú. O sea, ¿con qué sentido esos 15 años de más que tienen que esperar? Sí, a ver, dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Bien, ¿Perdón? bien. Te pido un segundo. Sí, no hay problema. Te explico por qué. Voy a cortar un cachito el video porque me está marcando que está fluctuando el internet. ¿Bien? Ok. Y ahora ahí les sigo comentando. A ver, pensemos lo siguiente. Yo les dije que el muro construido que cumple con el encerramiento forzoso, desde que se comienza a construir, se considera medianero. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? Ese encerramiento forzoso está planteado desde el suelo hasta los 3 metros. ¿Bien? Disposiciones que tiene el Código Civil, salvo que normativas particulares establezcan algo distinto. ¿Bien? ¿A qué me refiero con otras normativas? Con los códigos, por ejemplo, de ordenamiento territorial de las distintas localidades. Pueden prever algo distinto.
Ahora, el tema que la duda que vos me planteás es con respecto a los muros enterrados o los muros de levantamiento, que son aquellos cuales, bueno, los enterrados creo que se imaginan. Los de levantamiento son aquellos que van por sobre los 3 metros de altura. ¿Sí? Entonces, ahí no existe esta cuestión de que va a ser medianero, sino que ese muro es privativo de quien lo construyó. ¿Sí? Por ende, si es privativo de quien lo construyó, ¿cuándo van a hacer esta obligación de pagar, ¿sí? De pagar por parte de aquel vecino colindante que no aportó para su construcción? Van a ser a partir del momento que hace un uso de ese muro, ¿bien? Enterrado o en altura. ¿Sí? O sea, por debajo de la línea del suelo o por sobre los 3 metros. En ese momento van a hacer la obligación de pago. Lo cual no va a implicar que sea medianero. Van a hacer la obligación de pago, ¿por qué? Porque está haciendo uso. ¿Sí? ¿Por qué tenés esta duplicidad de plazos? Porque está bien, si él hizo uso, ¿bien? O sea, ejerció un acto, se apoyó, construyó un tirante, o lo usó de pared de apoyo, ¿bien? O adhirió cañerías, ¿sí? Eso le da la facultad a quien lo construyó, quien es propietario de esa fracción del muro, ¿a qué? A reclamar el pago, proporcional a lo que usó, ¿sí? O al uso que se le dio, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, ¿bien? Pero le va a dar nacimiento a la facultad de reclamar. Obviamente, si pasan 5 años y no ejerce la acción, se va a prescribir el derecho al cobro, porque ustedes piensen esto, la obligación, o sea, perdón, el derecho que tiene a percibirse el cobro de una cuestión de medianería, no deja de ser un derecho personal. Y la obligación del pago no deja de ser una obligación personal, por más que derive de un derecho real. ¿Entienden esa parte? ¿Hasta ahí me entendiste? ¿Hola, Valeria? Perfecto, ahí me entendiste. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Está bien, se va a prescribir la obligación del pago, pero eso no va a implicar la adquisición de la medianería en ese muro enterrado o elevado, sino que la va a adquirir pasado 20 años. ¿Y por qué lo va a adquirir? Por prescripción Y adquisitiva. por prescripción adquisitiva. Exactamente, chicos, por prescripción adquisitiva. Exactamente. Por eso tenés planteado los dos casos. Una cosa es la prescripción de la obligación que tiene, de pagar, y otra cosa que sería una prescripción liberatoria, y otra cosa es la prescripción adquisitiva de la medianería, en los supuestos en que la ley no establece que ya el muro de por sí desde su nacimiento es medianero. Ah, perfecto, ¿Entendió? genial. Sí, sí, gracias. O sea que Buenísimo. se puede reivindicar, en esos 20 años se puede reivindicar. No, es que en realidad no lo vas a poder reivindicar. Te va a generar un plazo de tiempo, ¿bien? Te va a generar un lapso de tiempo. A ver, pensá algo. Este condominio de división forzosa tiene su régimen específico. ¿Sí? Por eso lo vemos tan particularmente. Tiene su régimen específico. A ver, si yo soy vecino, bien, de una persona que ya construyó, y hizo el cerramiento forzoso, bien, yo tengo derecho a usar ese cerramiento forzoso. La ley me faculta hacerlo. De hecho, la obligación que me impone, estamos hablando siempre bajo los 3 metros o sea, del suelo para abajo, de los 3 metros para arriba. En esto lo insisto. Yo tengo la facultad de valerme de ese muro. Bien, como tengo la facultad de valerme de ese muro, ¿sí? Y a ver, y ya sea
el muro de cerramiento forzoso, o sea, estos 3 metros, suelo 3 metros, por debajo o por sobre los 3 metros de ese encerramiento, yo puedo hacer uso, ¿bien? ¿Y cómo va a ser ese uso? Acorde a lo que nosotros ya estuvimos viendo en condominio. O sea, puedo hacer uso del muro siempre y cuando que no perjudique a mi condomino, no lo prive también de sus facultades de uso y goce de ese muro, ¿sí? Pero también me va a dar la obligación de ¿qué? La obligación de pagarle a quien ya lo construyó. Bien, ahora sí, particularmente, debajo del suelo o por sobre los 3 metros. Yo tengo facultad de usarlo, lo que debo es pagar. ¿Sí? Entonces, sería que opera la prescripción adquisitiva por la no acción del que construyó el muro privativo, porque nunca le reclamó el pago. No, en realidad tenés un principio. A ver, claro, en realidad, ahí lo que. A ver, no habiendo reclamado el pago dentro de los 5 años, vuelvo a insistir, lo que se pierde es la acción personal. ¿Bien? Claro. De percibirlo, porque no deja de ser, o sea, se pierde, no es una prescripción liberatoria, es una obligación personal, chicos. Después, transcurrido 20 años, se adquiere la medida por prescripción adquisitiva. O sea que transcurrido los 20 años se convierte en condominio. Y en ese lapso de 15 años, el condomino que no hizo nada para cobrar ni nada, ¿qué Es puede que no hacer? es condómino todavía. Ahí está la parte, chicos, ahí está la parte. No es condómino tampoco. No es condómino. Dependiendo del constructor. No adquiere el derecho real. A los 20 años condomino recién. Claro. Lo único que le podría reclamar sería Claro, el adquiere el pago derecho por el real. uso. ¿O Perdón, no? chicos, que quiero ser. Perdón, chicos, en esto quiero volver a insistir, y en este tema estamos hablando, y lo voy a repetir hasta el hartazgo. En esto estamos hablando enterrado o de elevación. No lo confundan con el cerramiento forzoso que establece la ley, que tiene, ya saben, un régimen específico. O sea, el momento que se empieza a construir, eso ya es medianero, hay un condominio de división forzosa. No lo confundan, por favor. Todo esto que estamos hablando es enterrado o elevado. En ese caso, claro, lo que se pierde es la... A ver, existe, si quieren, ustedes pueden verlo hasta como una discrepancia. A ver, usó el muro elevado, ¿bien? Usó el muro elevado, perfecto, lo usó. Nace la obligación del pago y por lo tanto el derecho del constructor a reclamar el pago. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasado ese lapso, opera la prescripción liberatoria, ¿sí? Pero eso no va a implicar que automáticamente sea condómino. Para que sea condómino de esa fracción del muro, elevada o enterrada, va a tener que pasar el plazo de la prescripción adquisitiva. Y eso... A ver, dentro de este tema, ¿ustedes vieron qué fracción del muro tiene que pagar? Supongamos que yo construyo al lado de un edificio de 8 pisos. ¿Sí? Vamos a suponer esa circunstancia. Yo construyo al lado de un edificio de 8 pisos. ¿Bien? Síganme el ejemplo. Y construyo un chalet. ¿Bien? Un chalet. ¿Bien? Con techo en punta. El tejado está apoyado desde los 3 metros, la parte más baja, hasta los 5 metros de altura. ¿Bien? La punta. O sea, apoya hasta los 5 metros de la pared del vecino colindante, que fue el que lo construyó. Vamos a suponer que es un lugar donde la medianería de cerramiento forzoso, o sea, hasta los 3 metros de altura, está adquirida y pagada. ¿Bien? Hasta los 3 metros, el muro es medianero y está cancelada la deuda que se tenía con el constructor. Si yo me apoyo hasta los 5 metros, ¿qué fracción de la pared
del monstruo que tengo al lado de 30 metros de altura, tengo que pagar. 2 metros. La que utilices. 2 metros. Exacto. Es la que utilizo, pero allá hay dos me cantaron que tengo que pagar 2 metros. ¿Por qué? Porque la ley, al momento de tratar de evitar que se generen circunstancias como serruchos o líneas discontinuas, te dice que tenés que pagar toda la longitud del muro hasta el punto que se utilice. En ese caso, por más que, como el ejemplo que dice, un chalet que apoya una punta, tengo que comprar los 2 metros, tengo que pagar los 2 metros excedentes que utilicé, en toda la longitud. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, ahora sí. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Van a hacer esa obligación de pago. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo no pago estos 2 metros que usé en el ejemplo. Yo no los pagué. El constructor tiene 5 años para reclamarme, ¿sí?, el pago. ¿Desde cuándo? Desde la utilización efectiva. Muy bien, perfecto. Desde la utilización efectiva. Bien, Valeria. Supongamos que él no, en esos 5 años, no ejerció la acción y operó la prescripción liberatoria. Perdón. Hasta ahí venimos dentro de lo que venimos hablando. Ahora supongamos que yo después hago otra construcción y me elevo hasta los 7 metros de altura. ¿Bien? Y hago uso de, vuelvo a insistir, hasta los 7 metros de altura. ¿Cuáles son? ¿Cómo se resuelve jurídicamente la situación? Pero en el ejemplo pasaron los 5 años de mi utilización. 2 metros más que hizo. Hasta que yo usé los 5 metros pasaron los 5 años. Prescribió. Ya está, no puedo Y ahora hago reclamar. otra construcción y me voy a los 7. Sí, ahí sí, puedo reclamar los 2 metros que utilizó. Porque ya lo otro está Sí. prescripto. Está bien, lo respondiste perfecto. Esa es la idea. Así se resuelve. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. A mí se me genera una duda cuando se trata del muro de elevación, que dice que en realidad es a partir de la utilización efectiva. Pero la utilización efectiva, ¿cómo se considera? ¿Puede considerarse a partir de que se está construyendo, está utilizando efectivamente ese muro? Sí. O... A ver, chicos, yo les voy a contar algo doctrinario, ¿bien? Que se generó con la antigua redacción del código, ¿bien? O sea, ¿qué se debía entender por utilización efectiva? Bien, porque es un término bastante particular. A ver, había parte de la doctrina que consideraba poco más desde su construcción, ¿sí? Que era una tesis extremadamente amplia. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque, perdón, se me congeló la imagen, entonces no sabía si era yo o ustedes. Disculpen. ¿Bien? Nosotros no lo Ay. vemos. No, yo, perdón, tuve que apagar la cámara porque estaba fluctuando mucho, me están dando bastante mal speedy. Entonces, como me están mostrando la pantalla que tengo, la conexión, y se me están congelando, perdón, tuve que apagar la pantalla yo, chicos. La imagen yo. Entonces, perdón, volviendo al tema. No se escucha. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Disculpen. Sí, sí. Bueno, perdón. Volviendo al tema en el que estábamos. Justamente veníamos hablando, perdón, disculpen, con el tema del corte de internet me está descolocando un poco, les pido disculpas. Veníamos hablando de De un fallo vas a hablar. las doctrinas, lo que se entiende por utilización efectiva, disculpen. Bien, teníamos una tesis amplia que nos hablaba desde cualquier tipo de utilización. Así fuera, por ejemplo, que el muro se pintara.
¿bien? Que se revocara, ¿bien? O que se pusiera hasta un clavo para colgar una soga para tender la ropa. Eso era una de las posturas. Después tenemos otra postura, mucho más restrictiva, que nos hablaba de cuando ya directamente la pared se utilizaba como apoyo. ¿Me siguen? Desde el momento que la pared se utilizaba como un apoyo, recién ahí se consideraba que había un uso efectivo. Y después existía una tesis intermedia que no exigía que directamente la pared, o sea, cuando uno la utilizaba de apoyo, sino ya cuando en ella se podían llegar a fijar cañerías, utilizarse para colocar tirantes, ¿bien? Para hacer un tinglado, ya eso se consideraba la utilización efectiva. Esa tesis intermedia, que fue la mayoritaria, ¿sí? Esa tesis intermedia mayoritaria fue la que adoptó nuestro código. Tesis intermedia, vuelvo a insistir, con mayoría de apoyo doctrinario y que fue la que adoptó nuestro código. ¿Me entendieron? ¿Qué es la utilización efectiva? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Cuál era la primera? ¿Alguna otra duda? Lo que sostenía la O sea, una parte de la doctrina. cualquier acto que se haga sobre el muro. Ah, Hacia que vos lo revoques para emprolijarlo, lo pintés, pongas un clavito para, o sea, perdón por el ejemplo así tan sencillo, pero fijes un clavo para poner una soga para colgar la ropa. Es una cosa minúscula, ¿me entendés? ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. Cuando pasa esto de los 5 metros y yo lo intimo de pago al que está construyendo y eso, y no pasa nada, Sí. y yo puedo ejercer alguna acción reivindicativa porque yo soy el dueño y No, a vos lo que la ley te da es la acción para perseguir el cobro. No podés ejercer una acción reivindicatoria, ¿por qué? Porque el vecino está autorizado a hacerlo por la ley. Está autorizado por ley a servirse del muro divisorio, del muro. aparte porque no se está discutiendo la existencia del derecho real. No, a ver, chicos, por eso yo les voy diciendo, tengan en claro eso. A ver, esta no es la situación que yo para mi casa levanté la pared a 50 centímetros de la línea divisoria, por lo cual se puede entender claramente que ese muro no está destinado a hacer el cerramiento forzoso. No ese es el caso. ¿Bien? Que sí te habilitaría a ejercer una acción reivindicatoria. Acá es un muro que al estar construido, cuyo destino principal es cumplir con la obligación legal del encerramiento forzoso que impone el Código Civil, norma de orden público, faculta a los dos vecinos colindantes justamente servirse de ese muro. Obviamente, y vuelvo a insistir, está la cuestión de que quien primero toma la iniciativa de producir este cerramiento forzoso, ¿bien?, puede exigir del vecino colindante, del titular del inmueble colindante, el pago de los gastos en los cuales se hubiese incurrido para cumplir con la obligación legal. ¿Bien? También está claro que si al momento de levantar ese muro, ¿bien?, o al momento de construir ese muro, va por debajo del suelo o va por sobre los 3 metros del cerramiento forzoso, ¿bien?, ese muro va a ser privativo y va a ser de propiedad exclusiva de quien lo construyó. Pero eso no quita la facultad que tiene, o sea, el vecino no constructor, de utilizarlo conforme sus necesidades. Respetando que, primero, no perjudicar el uso de quien fue el constructor originariamente. Y en segundo término, de que así hacerlo, pagar la parte correspondiente de los gastos en que hubiese incurrido este constructor. ¿Sí? Esteban, te hago una ¿Sí? pregunta. ¿Te escuchó? Cuando el código te habla de la abdicación de la medianería, ¿ese es un recurso que usa el no constructor porque está intimado? Sí, pero... sí, sí, está bien, el abandono me decís vos, perdón.
Claro, es el abandono. Y después no entiendo el último párrafo que dice que no se puede liberar de la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento. ¿Qué es? ¿Que lo pagó su derecho? Claro, o sea, el abandono es completo. Si abandonás todo el muro y no te tenías que estar sirviendo de él. No te tenías sea, que estar sirviendo de él. El abandono es que directamente ni siquiera la parte medianera, él pagó. La deja. Claro, o sea, sí, para esto se tienen que presentar una serie de requisitos. El muro medianero o el muro que de su nacimiento fue medianero, a ver, seguime. El muro desde que su nacimiento fue medianero, bien, tiene que estar apoyado en forma encaballada. Sí. Bien. El vecino no constructor puede hacer abandono de la medianera. Puede, para liberarse del pago de la construcción. Pero se tienen que dar dos requisitos. Una, que no se esté sirviendo de él. Y segundo, es que si hace abandono, ¿qué va a perder? ¿Va a perder la propiedad sobre qué? La porción del terreno de él. Sobre la franja del terreno sobre la que se construyó. Por lo cual va a haber que hacer todas las modificaciones registrales pertinentes para dejar asentado que un terreno pasa a tener, en el caso, vamos a suponer de Mar del Plata, 15 centímetros menos, y el inmueble colindante va a pasar a tener 15 centímetros más. O sea que ese abandono no es una res nullis, o sea, se lo está regalando al vecino constructor. No es una res nullus. Se abandona a favor del constructor. Ah, bien, ya entendí. Buenísimo. Lo bueno es que venimos en orden, lo bueno es que las preguntas vienen en orden, vamos avanzando por orden en los temas, lo cual lo hace bastante más sencillo. ¿Sí? Bien. Abandono. ¿Alguna otra consulta, chicos? Una pregunta. Sí. Sí, una pregunta. Usted dijo que para abandonar tiene que ser encaballado, ¿no es cierto? El muro. Exacto. Ahora, si era contiguo, igual es un medianero. Totalmente, y está obligado al pago. Y está obligado al pago. En ese Sí, caso, porque ¿puede hacer en abandono igual? este caso, no, pero te explico por qué. Si en el Ah. caso que el mueble no sea encaballado, ¿sí? Que sea lindero, ¿qué beneficio obtiene el constructor ante el abandono? Ninguno. La persona que cumplió con la obligación del encerramiento. Ninguno para mí. Sí. ¿Bien? ¿Se entendió el porqué? Yo puedo hacer otra pregunta, pero es paréntesis, porque todavía no llegué a esta parte aún. Sí, dale. El tema de la partición, ¿en qué parte del código está regulada? En la parte, a partir de qué artículo. No me acuerdo exactamente. Está Porque regulado esta en tema parte de de partición de sucesiones, herencia. estoy leyendo... Sí, en la partición de herencia. En este momento 2300... Parece que no me quiero equivocar con el artículo inicial. Así te ubico en el tema perfecto. Aceptación, renuncia a herencia. A ver, dame un segundo. Así te lo digo exacto, no quiero... Chicos, les voy haciendo una consulta. Del tema de medianería, encerramiento forzoso, ¿alguna duda, alguna consulta más? Sí, yo te quiero hacer una pregunta más. ¿Te escucho? ¿Viste que lo divide por el tema de urbanos, arrabales y después los rurales? Perdón, stop. 2363. Y el 2300 No, la partición. que dice indivisión forzosa, recién lo veo. A partir de ahí inicia el tema de partición y las normas que le sean aplicables, ¿no? Obviamente. Perdón, Valeria, que te interrumpí. Sí, que 63. Después habla de los muros rurales. ¿Eso lo tenemos que saber? Léanlo, ténganlo presente. Igualmente ya sabes que es rural,
en cuanto a rural, ya estás escapando el encerramiento forzoso urbano. Claro, que es un ¿Sí? régimen distinto, sí. Pero digo, viste que están los árboles, los cercos vivos, todo eso también. Chicos, en esto les voy a ser absolutamente honesto, claro y conciso. Todo lo que está en el programa se debe saber. ¿Sí? Ustedes ya pasaron por el primer examen. ¿Sí? O sea, ya todos rindieron el primer examen, ¿bien? Y no hay temas... Se cortó, profe. Justo se cortó lo importante. Ah, se le había cortado el internet. No se escucha, Debe ser en internet de en unos minutos que ahí. Ah, igual. porque capaz que está hablando solo y no lo escuchamos. Brandon, te hago una pregunta, ¿puedo? Sí, No encontré la clase esa que sugirió Torrelastra de publicidad registral de Frontini en YouTube. yo sinceramente no me fijé todavía, pero cualquier cosa si la encuentro la paso a los grupos, cuando la busco hoy a la noche. Ni siquiera, o sea, ni siquiera está, ya miré y ni siquiera está Ahí volvió Roldán. Disculpen, me tuve que conectar con el wifi del celular porque me tuve que conectar al hotspot porque es imposible si no. Ahora sí. Bien. Perdón, Valeria, me estabas consultando. Sí, Ah, en la perdón, parte no, en realidad te estaba diciendo, sí, tenés que tener un panorama más que nada, y te explico por qué. Porque hoy, en el ejemplo particular, no sé si sos de Mar del Plata o no, pero con el avance que está teniendo la urbanización en Mar del Plata, de hecho no creo que, si sos de acá, te habrás dado cuenta que ya ha tenido la expansión urbana, ha hecho que ya se torne importante el tema que me estás preguntando. Porque se presenta en muchos barrios de Mar del Plata. Está bien. Igual tengo entendido que estas normas son todas supletorias, que está toda Exactamente. Porque cercos vivos también se permiten, todos estos muros, todo lo que estamos viendo en algunos barrios. Exacto. Igualmente, no pensé particularmente en el barrio cerrado, no me pensé en Rumenco, en Arenas del Sur, que como ya habrán visto, tienen también regímenes especiales. Está bien, o sea que tenemos que tener una idea de todo. Por supuesto. Profe, los derechos particulares, los derechos reales en particular, ¿hay derechos reales como por ejemplo el tiempo compartido? Perdón, stop. Te escucho. Quizás es... Sí, dale, tranquilo, Sí, sí. Déjame terminar con el tema puntual de acá y después hablamos. El artículo 2015, que habla del mayor valor por características edilicias. Sí. Lo leí y también leí el comentario y sigo sin entenderlo. ¿A qué hace referencia con las características edilicias? A ver, yo te doy un ejemplo. En Mar del Plata el muro de cerramiento forzoso es de 30 centímetros. ¿Sí? Sí. Bien. Que tiene que ser de material. ¿Sí? Uh-huh. Puede ser de ladrillo hueco. ¿Bien? A vos, eso es lo que te impone la ley. ¿Qué es un mayor valor? ¿Qué se te ocurre puede ser un mayor valor? Que yo lo haga por ladrillo, lo haga, por ejemplo, de ladrillo macizo, no de ladrillo hueco. Claro. Al momento de revocarlo, lo cierre con grueso fino y un acabado en yeso. ¿Era necesario eso para el cerramiento forzoso? No. Ahora voy entendiendo. Claro. ¿Es un mayor valor? Sí, claramente. ¿Se lo puedo reclamar a mi vecino? No. ¿Al vecino no constructor? Bien. No. Esa ahora es la idea sí, gracias. 2015. Perfecto. Perfecto, gracias. Buenísimo. Chicos, hay un tema que no me han preguntado y que me gustaría que quede claro. ¿Leyeron lo que es la reconstrucción del muro? Sí. Cuando hay que reforzarlo porque uno de los vecinos necesita reforzarlo.
Justo, no lo escuché. Reconstrucción. Bueno, yo les cuento, Sí, básicamente, y en simple es esto, si el vecino, por la carga que va a aplicar sobre el muro medianero, bien, tiene que ensancharlo y fortalecerlo para el beneficio de su construcción, primero, va a ser a su exclusiva costa. ¿Bien? Va a ser a esa exclusiva costa y el terreno a utilizar o que se utilice va a tener que ser cedido por su inmueble. ¿Está claro? ¿Entienden Sí. eso? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Buenísimo. Listo. Bueno, ¿ninguna duda más de medianería? No, por mi parte al menos no. Bueno, No, yo tampoco.